Señor me los bendiga a todos, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Y por qué Él vive? Nosotros también vivimos. Le doy la gloria y la honra al Señor, hermanos, este privilegio que nos da el Señor, que me da el Señor de poder servirle, de poder estar delante de Él y de ustedes en esta hora. Le agradezco de todo corazón este privilegio que tengo de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. También, hermanos, quiero darle gracias al Señor por la fidelidad, primeramente de los líderes, Rafi, Lizzie, Margie, que fielmente están aquí en los servicios y abren todo. Denle una gloria y honra al Señor por ellos, hermanos, aleluya. La hermana María Chávez y cada uno de ustedes que están pendientes, hermanos, de escuchar palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por los hermanos que no había visto. Aquí veo al hermano Daniel con su familia. Dios le bendiga, hermano Daniel, aleluya, gloria a Dios. Y así, hermanos, vamos a orar para entrar en la palabra de esta mañana y en la lectura. Busquen por favor en su Biblia el Salmo 86:8. Salmo 86, versículo 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra dice en el Salmo 86:8. Dice la palabra del Señor así: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti en esta hora para darte la gloria y la honra, para reconocer que tú eres un Dios bueno, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, Señor de los cielos, y te damos gracias porque tú eres bueno y hasta aquí nos has ayudado, nos has restaurado, has suplido todas nuestras necesidades. Señor, mi alma te alaba y te bendice, gracias. De la misma manera, Señor de los cielos, pedimos perdón por nuestros pecados, sabiendo que la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Santifico al pueblo en esta hora, pido perdón por mis pecados. Espíritu Santo, ven a este lugar, al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha, pon oídos para oír lo que tú hablas. Y gracias por este día precioso que tú nos das. Oramos pidiendo todas las cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén. Este año, hermanos, 2020, yo no sé cuántos lo experimentaron. Todavía no termina la cosa. Pero en mi trabajo que Dios me ha dado, ha sido el año más difícil que he tenido. Por muchos problemas, dificultades y cosas que ocurren. A la misma vez, la iglesia con la cual el Señor nos ha bendecido, el edificio prácticamente ha estado cerrado. Casi ya cumplimos un año. Bendito sea Dios que aún así podemos tener servicio en el estacionamiento. Amén. Hay que reconocer lo que sí tenemos y no estar llorando por lo que no tenemos. Hoy por hoy, Dios en su infinita misericordia nos permite tener servicios aquí y seguir predicando la palabra del Señor, dando clases y congregándonos hasta cierto punto. Pero, ¿qué pasaría? Escúchenme ustedes. ¿Qué pasaría si el día de mañana no pudiéramos ni siquiera reunirnos aquí en el estacionamiento? Dice Margie que nos vayamos al rancho. ¿Qué pasaría si el día de mañana prohibieran tener Biblias? Que fuera un delito tener una Biblia. Ya no hay Biblias en el internet,
ni Biblias en Amazon, ni en las librerías. No puedes tener ni comprar una Biblia. ¿Qué harías? ¿Se han puesto a pensar? Gloria a Dios. Hasta el volumen me quitaron. ¿Oh, no? No, estoy jugando. I'm just kidding. Es el frío. Pero hermanos, ¿se han puesto a pensar? Hoy solamente se nos prohibió congregarnos dentro de la iglesia, del edificio, lo que es la iglesia. Estamos aquí afuera. ¿Qué pasaría si mañana no pudiéramos ni siquiera estar aquí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos? Déjame te hablo de un tema, hermanos, en esta mañana, que es uno de los temas que Dios me ha dado. Y muchas veces se me puede sacar fuera de contexto, pero no es eso, es la palabra del Señor, es la palabra del Señor, punto. Pero yo quiero hablarte a ti en esta mañana del poder de la oración. Escúchame, el poder de la oración. Porque te pueden quitar muchas cosas, pero algo que no te van a poder quitar nunca es el que tú puedas orar. Fíjense, ¿cuántos en esta mañana de los que están aquí? Lástima que los del internet no podemos comunicarnos con ellos, que yo sé que algunos estarán escuchando esto. Pero, ¿cuántos de las que están aquí tienen una necesidad ahorita importante en su vida? Ya sea una enfermedad. ¿Cuántos tienen una enfermedad, ya sea en ustedes o en un ser querido? Háganme una señal ahí. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una persona que necesita ser salva? Esposa, esposo, hijos, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos tendrán a lo mejor problemas financieros, trabajo, lo que sea? Ok, entonces no hay una sola persona que de las que estamos aquí, hermanos, de las que en general, que no tenga una necesidad. ¿Cierto o no cierto? Y muchas veces llegamos al punto de nuestra vida donde sentimos que simplemente ya no hay remedio. Ya lo hicimos todo, lo probamos todo y simplemente no le vemos respuesta, no encontramos nada. Voy a narrar, voy a basar este mensaje, hermanos, en base a algo que ocurre en la Biblia, que es lo que nos ayuda a nosotros, como si fuera la inspiración en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Y quiero por favor que ustedes abran su Biblia en Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5. Y lo que estamos por leer, hermanos, es el rey Herodes estaba obsesionado con su popularidad. Mandó asesinar al apóstol Santiago, luego encarcela a Pedro. Luego encarcela a Pedro para decapitarlo en el aniversario de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y es lo que vamos a leer. Vean ustedes lo que ocurre. Dice la palabra del Señor así en Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Entonces, ya había asesinado al apóstol Santiago. Uno de los nuestros, el apóstol Pedro, ha sido encarcelado y la idea era decapitarlo en las fiestas de los panes sin levadura. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando simplemente nos sentimos que ya no hay nada que podamos hacer? ¿Qué hacemos? Fíjense, la iglesia de aquel entonces
no hicieron una revuelta para que liberaran a Pedro de la cárcel. ¿Se fija que no dice ahí que hicieron una revuelta? No hubo pancartas, no hubo protestas, no hubo desobediencia civil en aquel día. No prepararon un funeral esperando que Pedro iba a ser decapitado. Pero ¿qué fue lo que sí hizo la iglesia, hermanos? Orar. Y no solamente orar, sino que dice que orar ¿cómo? Sin cesar. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros en esta mañana con todos los problemas que tenemos? Que yo sé que todos ya de alguna manera nos hicieron saber pues que tenemos problemas. Tienes hermanos, personas que tú amas que están enfermos. Oiga, algunos ya han muerto, ¿verdad que sí? De aquí de la iglesia. ¿Ya cuántos llevamos, hermanos? Y sigue la yunta andando, ¿verdad que sí? Y no sabemos del día de mañana. Pero lo que sí podemos hacer, cuando vemos el peligro inminente, y cuando vemos que Herodes se está metiendo a la cárcel, que Herodes está asesinando, que es el diablo, hermanos, nosotros podemos, como la iglesia de hoy en día, orar sin cesar. Es orar sin parar. Ahora, escúchenme por favor lo que les voy a decir. Grábese esto. El diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda. Dígalo, reprenda al diablo. El Señor te reprenda, Satanás. El diablo no se preocupa cuando tú vienes a la iglesia. El diablo no se preocupa cuando tú lees la Biblia. El diablo no se preocupa si tú no diezmas. El diablo no se preocupa si tú no cantas. El diablo solamente se preocupa cuando tú oras. Las compañías que venden leche en la televisión sacan un comercial que lo han hecho famoso, es un eslogan, es una frase que ellos dicen. Y es una pregunta, dice en inglés al final, dice, "You got milk?" O sea, ¿sí tienes leche en tu casa? ¿Verdad que todos han escuchado este comercial? ¿Tienes leche? Ahora imagínense que nosotros como iglesia tuviéramos esa misma frase. ¿Sí tienes oración en tu vida, hermanos? ¿Tienes oración? ¿Estás orando? Porque muchas veces es lo último que hacemos, es la oración. Y le digo, tenemos una pandemia, hay muertes, hay enfermedades, hay divorcios, hay bancarrotas, y vemos todo lo que el diablo está haciendo a nuestro alrededor, hermanos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo tenemos seres queridos que a lo mejor no están firmes en el Señor y son presa fácil del diablo. ¿Qué estamos haciendo? No dependas de nadie. Dobla rodillas delante del Señor todos los días. Orad sin cesar. Cuando Pedro fue arrestado, hermanos, dice la Escritura que le pusieron 16 soldados en grupos de 4. Imagínense yo tengo imaginación para todas estas cosas, pero esos equipos de SWAT, que son soldados de fuerzas especiales capacitados para este trabajo, resguardando a un solo hombre, 4 equipos de 4 soldados resguardando a este hombre. Dice la Biblia que eran 3 puertas y atado de pies y manos. Miren hasta dónde permitió el Señor que uno de sus siervos llegaran. Y tú te preguntarías, ¿por qué el Señor lo permitió? Para ver su gloria y su poder manifestado a través de lo que Él iba a hacer. Hay algunos de los que estamos aquí que tal vez ya se contagiaron del COVID, ¿cierto o no es cierto? Bueno, eso no es lo importante. Lo más importante es que Dios te permitió que te diera y Dios te permitió que se te quitara. Eso es lo más importante. Y si aún así muriéramos, ¿qué dice la Escritura?
que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Así es. Pero el diablo quiere en veces torcer esas verdades, hermanos. Y nosotros tenemos una misión aquí en la tierra y es orar sin cesar. Es orar sin parar. El apóstol Pedro, uno de los más amados en la iglesia, termina en la cárcel encadenado de pies y manos con 4 grupos de 4 soldados cada uno y 3 puertas. No estaba en una cárcel de baja seguridad, sino estaba en la de máxima seguridad, resguardado como si fuera el preso más peligroso que había en aquel momento en la cárcel. ¿Quién lo iba a poder sacar, hermanos? ¿Las manifestaciones? Imagínense ustedes la iglesia dando vueltas alrededor de la cárcel con pancartas y quemando llantas en la calle y quebrando vidrios. ¿Qué hubieran hecho? Nada. Pero la Biblia nos registra lo que la iglesia estaba haciendo, hermanos. Hacían oración a Dios sin cesar. ¿Por qué? Porque alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro, hermanos? ¿Tienes una enfermedad? Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. ¿Tienes un problema? Clama a mí, yo te responderé. La única respuesta que nosotros tenemos es orar a Dios. Y quiero darles algunos puntos en esto de la oración. Y el primero está en Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia nos encarga a nosotros de orar los unos por los otros. Y con esto, hermanos, quiero decir que no solamente estés orando por tus problemas personales, que estemos orando por los problemas de las otras personas. Aquí Rafi siempre nos da una lista y parece que la lista cada vez está más larga, ¿verdad que sí? La lista de oración, me refiero, ¿verdad que sí? Amén. Y le seguimos agregando. Y parece que es poca cosa, hermanos, pero déjeme decirle que no lo es. El simple hecho de estar orando. Pero el punto que estaba tocando es que no pidas solamente por ti y por tu familia, por tu esposa y por tus hijos. Salte de ese círculo y empieza a clamar por las otras personas. Amén. Y cuando menos te des cuenta, Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas. Así es cierto. Amén. Porque Jesús vino a la cruz del Calvario no a salvarse a Él mismo, sino a salvarnos a nosotros. Él no estaba pensando en su bienestar físico, sino en el bienestar físico de cada uno de nosotros. ¿Estás orando por las otras personas, hermanos? En las clases de escuela dominical, una de las lecciones era que tuviéramos una lista de oración. Hermanos, y Dios me dio a mí una lista de 10 personas, que no se los voy a decir, pero por las cuales yo estoy orando. Y en esta vida o en la siguiente, pero Dios va a hacer algo en estas personas. Pero ¿sí estaremos orando lo suficiente, hermanos? Por estas necesidades, por estas enfermedades. Hay poder en la oración. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y te voy a decir algo, el diablo te quiere mantener entretenido, hermanos, para que no ores. Tenemos un montón de distracciones, hermanos. Dígame, ¿cierto o no es cierto? Hace como unos 6 meses se descompuso una televisión en mi casa. Y fuimos a cambiar la televisión. Oiga, yo me quedé sorprendido de que la nueva televisión
cuando la conecté, empieza a descargar todas un montón de aplicaciones. Y entonces ahora no nomás son el cable, los canales del cable, sino que ahora hay un montón de aplicaciones y cada aplicación tiene no 10, sino que cientos de programación para ver películas, para ver novelas, para ver caricaturas, para ver programas. No, o sea, bien puedes vivir viendo la televisión día y noche y tienes suficiente material. ¿Todos tienen de esas televisiones inteligentes? ¿Sí, verdad que sí? ¿De qué tamaño? ¿De chiquitas o grandotas? Entre más grande mejor, ¿verdad? Que se vean de tamaño real. ¿Y la oración dónde está? Pregunto yo. ¿Dónde está la oración? ¿Estará grande o estará chiquita la oración también? Ese es el problema. Todos contamos con un teléfono inteligente también, ¿verdad que sí? Y mire, todo el santo día. Un día cuando usted llegue a su casa, si sus hijos, su esposa o alguien que esté en su casa, en cuanto entre, tome una foto de qué es lo que ve. O están en la televisión o están en el teléfono. Y perdóneme, pero no creo que estén leyendo la Biblia ni en la televisión ni en el teléfono. Entretenidos. Y el diablo cada vez saca más cosas para mantenernos entretenidos. Y simplemente estamos perdiendo el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando los días son malos, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Haciendo qué? Orando, hermanos. Orad sin cesar. Bendito sea Dios que la iglesia Templo del Oasis, desde que se fundó, yo creo, existe el servicio de oración de los días jueves. Antes la excusa era que no podían venir a la iglesia porque tenían que venir físicamente, manejar hasta acá. Ahora te puedes conectar remotamente desde un celular, una tableta, desde cualquier parte del mundo. Si estás en Alaska ya te puedes conectar sin problema. Pero ahora hay otros obstáculos para la oración, pero siempre hay algo. ¿Se fijan que para todo le encontramos una excusa? Y simple y sencillamente es que no estamos orando lo suficiente, hermanos. Y saben ustedes que lo que oramos determina la salud espiritual de cada persona, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, en su día de tan ocupado que tenía, siempre tomaba tiempo para orar. Estuviera donde estuviera, siempre tomaba un tiempo para irse solo a orar. Era como si fuera un alimento, como que tuviera que comer para estar fuerte. Y tú y yo, hermanos, sencillamente en veces no lo hacemos lo suficientemente. Otro punto importante de la oración está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro 3:12, dice la palabra del Señor: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No solamente los oídos, pero los ojos y los oídos del Señor están sobre su pueblo. Entonces, aquí tenemos una reafirmación que cuando tú oras, el Señor está atento a lo que tú estás diciendo. Aunque el diablo, que el Señor lo reprenda, quiera hacerte creer que Dios no te escucha. Como que estuviera solamente hablando y bla, 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 bla. El Señor está atento a lo que tú dices y a lo que tú haces. Amén. Y este es un privilegio que tenemos, hermanos, de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces ahora vamos a ver qué ocurre cuando tú y yo oramos. Cuando hay cadenas
cuando hay puertas, cuando hay guardias cuidando, refiriéndome al apóstol Pedro, él estaba encadenado, 3 puertas, 16 soldados cuidándolo. ¿Qué ocurre cuando tú y yo oramos? ¿Qué ocurre cuando una persona que tú amas está encadenada, cuando está encerrada en una cárcel, sea lo que sea? ¿Qué ocurre cuando tú oras? Te lo voy a decir y está aquí en Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué ocurrió después de la oración? Dios contestó y mandó un ángel, hermanos. ¿Y vieron ustedes cómo estaba de preocupado Pedro que lo iban a ejecutar, hermanos? Se le quitó el sueño a Pedro. ¿Eso dice la Biblia? Pedro estaba más dormido que otra cosa. Imagínense que el ángel no escuchó. Dice que una luz acompañaba a este ángel. Las cárceles, por ser un laberinto, me imagino que por lo regular son oscuras. ¿Y cómo estaría de alumbrada la cárcel cuando llega el ángel? Que ni siquiera eso despertó al apóstol Pedro, que lo tuvo que tocar en un costado, como cuando usted va a despertar a alguien y que lo mueve. ¡Hey, levántate! Y les digo esto, yo sé que somos humanos y todos nos preocupamos, pero vean ustedes cómo estaba Pedro, que no podía dormir, no podía comer, y nomás se le iba en puro llorar, no hacía otra cosa más que lamentarse. ¿Es lo que estaba haciendo Pedro? Oiga, vamos a regresar el tiempo. ¿Se recuerdan aquella ocasión donde había una tormenta y los apóstoles, entre ellos Pedro, estaban luchando con la tormenta? Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús, hermanos, mientras ellos luchaban con la tormenta? A Pedro había aprendido bien, ¿verdad que sí? Anterior a eso, Pedro estaba luchando con la tormenta, tratando de mantener la nave a flote, y no entendía por qué Jesús dormía, y fue y le reclamó, oye, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y vean ustedes lo que hace caminar con el Señor. Ahora Pedro ya aprendió de su maestro. Ahora ya no se preocupaba de las tormentas de la vida. Ahora él estaba descansando en el Señor. ¿Cómo estás tú hoy en día, hermanos? Porque a veces en la oración escucho que hay personas que están perdiendo el sueño, insomnio. ¿Cómo se llama esa otra? Ansiedad. ¿Qué más? ¿Nutrición? No, perdón, depresión. Nutrición no, depresión. ¿Qué tienes? Empieza a orar para que llegue la luz de Cristo y nos alumbre. Para que Dios mande un ángel y nos ayude a confortarnos, hermanos. Y esta era la condición del apóstol Pedro, que él estaba totalmente descansando en el Señor. Dice que las cadenas se les cayeron de las manos y el ángel le dijo, cíñete y atate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro todavía venía dormido, hermanos. O sea, él se imaginaba que estaba soñando todo esto. Y simplemente lo que quiero agregar es que parece que no es real. Cuando Dios empieza a obrar, hermanos, nosotros no alcanzamos a captar como si fuera una realidad. Lo vemos como si fuera un sueño. Pero yo te digo en esta hora que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y este mismo Dios que liberó a Pedro de la cárcel,
Es el mismo Dios que te puede liberar a ti de cualquier cosa. Y yo solamente quiero exhortarlos, hermanos, a cada uno, a que estemos orando, a que hagamos de la oración el pan nuestro de cada día. Yo les dije hace un momento que el diablo no tiene temor ni se preocupa cuando tú vienes a la iglesia, o cuando tú diezmas, o cuando tú ofrendas, o cuando tú no lo haces. Eso no le preocupa a él. Él solamente se preocupa en el momento que tú empiezas a orar. Dice 2 Corintios 10:4, y aquí termino, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia. La oración es una arma, hermanos, contra el diablo. Cuando el diablo viene, más vale que estés armado. ¿Por qué? Porque Él viene con todo. Él vino a matar, robar y destruir. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cuando nosotros estamos orando, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Vamos a orar y vamos simplemente a descansar en el Señor. Fíjense, en algún momento de la historia los mismos apóstoles sintieron inquietud al punto que le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y no se refería, déjame te doy una aclaración, no se refería solamente a la casa como la iglesia, sino que a tu templo, a tu cuerpo, que es el templo de Dios. Tu templo será llamado casa de oración. Que hagamos lo que hagamos, siempre estemos orando, hermanos, porque hay poder en la oración. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, vamos a orar. Yo solamente te exhorto a creer, porque al que cree, todo le es posible. El Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Tú crees, hermanos? Vamos a orar. Acuérdate, nos pueden quitar muchas cosas, pero lo que no nos pueden quitar es la oración. Te pueden quitar las Biblias, te pueden quitar la iglesia, te pueden quitar el dinero, te pueden quitar la libertad, pero tú puedes seguir orando. Entonces, los estoy armando, hermanos, contra las acechanzas del diablo. Orar sin cesar, orar sin parar. No dejes de orar. Por un momento apaga la televisión, apaga el teléfono y simplemente dile: Señor, quiero dedicarte 5, 10, 15, 20 minutos de oración. Empieza a orar. Y vas a ver lo que ocurre. Vamos a orar, hermanos. Ahí en tu carro, ahí en sus casas, los que están en el internet, vamos a unirnos. Algo ocurre cuando nos ponemos de acuerdo. Estemos donde estemos, cuando nos ponemos de acuerdo y empezamos a orar. En este momento nos vamos a unir los que estamos aquí, los que están en el internet, los que estén donde estén. Imagínense cuántos millones de personas en esta hora están orando, hermanos, en los 4 cabos de la tierra. Y nosotros nos unimos en este momento a la oración. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús venimos a tu trono de gracia, porque tu palabra, Señor, nos ha exhortado a orar. Y yo vengo en el nombre de Jesús a romper cadenas y ataduras que estén deteniendo, Señor, para que tu pueblo empiece a orar, para que los milagros empiecen a ocurrir. Ayúdanos, Señor, a orar sin cesar. Enséñanos a orar cada día, Espíritu Santo. Y gracias porque tenemos acceso directo al reino de los cielos, al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra,
al Dios que dijo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Oh, gracias, Padre bendito. Tú conoces las necesidades, tú conoces las enfermedades, tú sabes todo, Señor. Pero por fe y en el nombre de Jesús nos unimos, porque dice tu palabra, que donde estén 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Por lo tanto, creemos que Jesús está aquí entre nosotros, Señor de los cielos. Y yo clamo a ti en este momento, Señor, por sanidad. Si alguno está enfermo, en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, de los pies a la cabeza. Yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, si tú estabas enfermo, declara que estás sano. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Sanidad, 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 sanidad. Está ocurriendo ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las cadenas se están rompiendo, hermanos. Oh, aleluya. De la manera que las cadenas que estaban sujetando a Pedro se rompieron, ahora mismo y en el nombre de Jesús rompemos cadenas y ataduras. Señor de los cielos, haz la obra en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada niño, en cada joven. Oh, santo, santo es el Señor. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Bendito seas. Señor de los cielos, si alguno no te ha aceptado, yo oro en esta hora para los que no han creído, crean. Señor de los cielos, si alguno quiere aceptar a Cristo, únase conmigo. Te entrego mi corazón, Señor. Reconozco que soy pecador, pero acepto que Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo creo que Él murió por mí, resucitó por mí, y ahora está a la diestra tuya, intercediendo delante del Padre. Yo lo acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, te entrego mi corazón. Ayúdame, Señor, a servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.